Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos de nuevo a la Escuela Diocesana de Oración. Aprender a orar orando con los grandes maestros de oración, testigos de la misericordia y en este año sacerdotal, acompañados siempre de un sacerdote o allegado que nos den su testimonio. Hoy es la escuela número 124 y don Francisco nos va a enseñar cómo oraba John Henry Newman, el cardenal Newman, Londres, 21 de febrero de 1801 a el 11 de agosto de 1890. ¿Quién fue? Fue un presbítero anglicano, muy importante, convertido al catolicismo en el 1845, que más tarde fue elevado a la dignidad de cardenal por el Papa León XIII. En su juventud fue una importante figura del movimiento de Oxford, el cual aspiraba a que la Iglesia de Inglaterra volviera a sus raíces católicas. Sus estudios le llevaron a convertirse a la fe de la Iglesia católica. Durante ambos periodos, tanto como anglicano como católico, Newman escribió importantes libros, entre ellos Via Media, Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, Apología pro vita sua. Sus restos se encuentran enterrados en el pequeño cementerio católico de Rednall, pero está previsto sean inhumados de nuevo y trasladados al oratorio de Birmingham. Fue beatificado por el Papa Benedicto XVI el 19 de septiembre de 2010 durante su visita al Reino Unido. Su canonización fue aprobada oficialmente por el Papa Francisco el 12 de febrero de 2019 y se llevó a cabo el 13 de octubre del mismo año. Escuchemos ahora la catequesis de don Francisco. La verdad es que la figura colosal del cardenal Newman me apasiona. Me apasiona porque además hemos estado hace poco 30 sacerdotes jóvenes de nuestra archidiócesis de Toledo en Londres y hemos hecho la visita a los lugares donde tuvo lugar su conversión, tuvo lugar también sus primeros pasos que se podrían definir entre Londres y Oxford. Ahí hemos estado, hemos rezado en el lugar, en su habitación, en su capilla, con sus primeros discípulos. Y me ha impresionado mucho, de tal manera de que yo que había leído, meditado, profundizado mucho en uno de los grandes hombres de iglesia de nuestro tiempo, que fue el cardenal, fue el Papa León XIII, el que lo nombra cardenal, ya casi al final de su vida. Me apasiona porque es una vida de oración la que tiene este hombre, que me parece muy importante. Yo voy a tratar de explicar cómo era la oración, para luego dar paso al sacerdote, al hermano, que va a dar ese testimonio, de su testimonio propio también en relación con cómo oraba este hombre, o cómo era la oración de un sacerdote que fue nombrado por el Papa León XIII cardenal de la Iglesia Católica. Es un hombre, como ha dicho muy bien la presentación que ha hecho el delegado episcopal de espiritualidad, don Jesús, era una persona anglicana, pero que tenía una pasión inmensa por la verdad. Yo cuando meditaba y reflexionaba, he leído muchísimos sus libros, sus escritos, que por cierto tenían un éxito inmenso, tanto en el mundo anglicano como en el mundo católico. Y era un hombre que tenía muchísima capacidad sus homilías en Oxford, en la parroquia de Oxford, como anglicano, eran seguidísimas por todo Oxford, ¿no? Entonces este hombre anglicano, y que sería la primera clave de cómo oraba, porque la pregunta no es la espiritualidad de este hombre, sino cómo era la oración de estos grandes maestros de oración sacerdotes, ¿no? Y en este caso nos encontramos con este cardenal Newman, este hombre que realmente vive un momento apasionante de la historia. Me gustaría decir que la primera manera que tenía de orar era que oraba como un apasionado de la verdad.
buscando en todo la verdad. Podríamos decir que la verdad para él, como para todos nosotros, era Jesucristo. En esa definición tan bonita que tiene la Madre Teresa de Calcuta, cuando dice que Jesucristo es el camino de la vida verdadera. Es decir, la pasión por la verdad me hace encontrarme con otros que vendrán después, por ejemplo, Edith Stein. Edith Stein, la carmelita que muere en Auschwitz, la carmelita polaca, alemana, que muere en Auschwitz, esta mujer que la llevan, primero entra en el Carmelo de Colonia y después va a Holanda, donde la va a buscar la Gestapo y la mata. Es muy parecido la misma pasión que tienen en la oración y la misma pasión que tiene tanto Newman como esta mujer a la hora de la oración. Decía Edith Stein: creo que siempre he orado y que he tenido en mi vida una oración continua, porque mi oración era mi búsqueda de la verdad, mi pasión por la verdad. Pues podríamos decir que esta primera característica yo la he encontrado en Newman. O sea, era esa búsqueda de la verdad. Les aconsejo a todos los que van siguiendo estos maestros de oración, ¿no? Precisamente este libro que publicó hace poco Fonte de Monte Carmelo, Los Santos Maestros de Oración, pues aparecen todos estos grandes santos. Nosotros muchos de ellos, incluso más de los que dice aquí, los hemos comentado, pero que os encontréis una buena biografía de un santo. Y en este sentido, del cardenal Newman, buscar también sus escritos, leerlo, porque os vais a encontrar con el hombre que no estaba contento en los anglicanos, pero en su fe anglicana, no porque no quisiese ser coherente, o no porque no estuviese agradecido, o no porque fuese incluso un hombre que tenía unos planteamientos de finura, podríamos decir, ecuménica. De hecho, él procuró por todos los medios, cuando después de mucho tiempo y de mucho dolor llegó al catolicismo, le procuró por todos los medios siempre hacerlo con mucha finura espiritual, pero siendo amigo de la verdad. Él, para que ustedes lo descubran muy sencillamente, lo que veía es que en el anglicanismo había una laguna real, en el cual había un tiempo en el cual él decía que se había quedado prácticamente el anglicanismo sin esa tradición apostólica, sin esa transmisión de los apóstoles, ¿no? Sin los santos padres, ¿no? Y que eso sí que lo había vivido siempre en comunión con Cristo la Iglesia Católica. En el fondo, por eso es por lo que él llega a plantearse seriamente y a dar el paso y a hacerse anglicano. Por eso la primera clave que yo diría de este hombre es su búsqueda apasionada en la oración de la verdad. Podríamos decir que oraba buscando la verdad y en la búsqueda de la verdad siempre metió la vida de oración para vivir en la verdad. Y en esa verdad tenía un gran apasionamiento por Jesucristo. Cuando hemos estado los sacerdotes jóvenes de Toledo y hemos estado allí una mañana entera, había unas religiosas que nos presentaron sus casas, sus lugares, nos presentaron donde él oraba, su habitación, sus escritos, donde escribía, toda su biblioteca incluso, todo lo que fue muy bonito, en un lugar, por cierto, bellísimo de Oxford, muy bonito. Pues uno dice, este hombre era un hombre muy sacrificado, muy penitente. Cuando se encuentra con un dominico que también está beatificado, que fue beatificado, un santo, quizás detrás de cada santo también hay siempre otras personas con santidad que le ayudan en esa santidad, pues uno descubre esta pasión que tenía este hombre por vivir en la verdad. Precisamente es lo que hace la oración, vivir en la verdad. Cuando Santa Teresa de Jesús incluso define la humildad dice ella es vivir en la verdad. O sea, si uno no quiere vivir en la mentira, ni en sus mentiras, ni en nada, ¿no? Por eso yo voy a leer algo que cuando lo preparaba me parecía apasionante, ¿no? Es una oración que es la más famosa que tiene el cardenal Newman,
Quizás el libro que más destacó y que más impresionó de él fue la Apología, cuando él escribe una apologética, una apología que escribe él y que tiene una repercusión inmensa, se agota enseguida y hasta convence a todos en su planteamiento de oración y de espiritualidad y de santidad y de teología, ¿no? Aunque tuvo muchas dificultades y sufrió mucho, y ese libro cuenta que lo escribió con lágrimas, continuamente orando, a veces escribiendo 15 horas diarias y hasta 22 horas diarias, ¿no? Pues fijaros lo que dice, qué oración tan hermosísima, no me resisto a leerlo, podía haberla aprendido casi de memoria, pero he preferido leerla. Dice así: guíame suave luz en la oscuridad que me rodea, guíame. La noche es oscura y estoy lejos de casa, guíame. La noche es oscura, vuelvo a repetir. Guíame, vela sobre mis pasos, vela sobre mis pasos. No pido ver el horizonte, me basta con dar un paso. Esto quizás sea la oración más conocida que él tenía. No le pedía a Dios que le indicase todos los pasos del camino, todo lo que tenía que ver hasta el final, sino cada paso del camino. Por eso vuelvo a repetir, dice, vela sobre mis pasos, no pido ver el horizonte, me basta con dar un paso. No siempre ha sido así, no siempre. Te he pedido que me guíes. Me gustaba elegir y ver mi camino, pero ahora guíame. Me gustaba el resplandor del día y a pesar de mis miedos me dominaba el orgullo. No te acuerdes de los años pasados. Hasta ahora tu poder me ha bendecido, seguro que me seguirás guiando. Por llanuras y pantanos, rocas y tormentas, hasta que acabe la noche. Y con la mañana me sonreirán los rostros de esos ángeles que siempre he amado y que por un tiempo perdí. Fijaros qué hermoso, ¿eh? Esta es la primera clave de la oración que tiene el cardenal Newman, ¿no? Cuando oraba este sacerdote anglicano que acabó ordenándose sacerdote católico, acabó también pidiendo y que después de mucho sufrimiento, de mucha noche, le dice al Señor, guíame. Mi oración es mi guía, mi trato personal con Jesús es lo que me conduce a una vida. Y dice, me basta con dar un paso. Nosotros casi somos todos en nuestra vida de oración, somos todos como muy exigentes con Dios. Por eso le pedimos al Señor que nos cuente cada paso, cada momento, lo que tenemos que hacer, que vivir. Casi le decimos al Señor que nos dé todas las pistas del camino, Y el Señor no suele dar muchas pistas en el camino. Quiere que confíes y te fíes de Él y que te lances por los caminos de confianza, ¿no? Y el cardenal Newman le dice al Señor, guíame en esta noche que estoy viviendo. Guíame para que yo no quiero saber todo el horizonte. No quiero saber qué voy a hacer dentro de 40 años, o 5 años, o 20 años. No quiero que me expliques todo el camino, sino indícame solo el primer paso que tengo que dar. Guíame en el primer paso que tengo que dar. Claro, como dicen los místicos cristianos y todos, para llegar a la meta hay que empezar dando siempre un primer paso. Después se hará más, pero es pasito a paso. Y por eso es para mí la primera clave de la oración de este gran santo, este gran hombre de Dios admirado, que tiene un gran sufrimiento, que allí sus primeros seguidores en Oxford, en sus primeros seguidores, cuando él se decide a buscar la verdad, cuando entra en esa crisis profunda, con tantas cosas que él no comprende, pero que sin embargo vive esa profunda relación de amor con el Señor. Guíame, Señor, por ese camino, por el camino de la vida verdadera, que es el camino del Señor. Segundo, cuando uno lee los escritos y las oraciones del cardenal Newman, podíamos leer otras, tengo aquí otra que podíamos leerla, ¿no? Una, por ejemplo, es
cómo oraba él para obtener la vida eterna, que también es muy hermosa esta oración que tiene el cardenal Newman. A mí me impresiona muchísimo, porque la segunda clave que él vive es lo que podríamos llamar un realismo espiritual. Un realismo espiritual, que han dicho muchos teólogos. Él tenía el corazón en Dios en su oración, pero los pies en el suelo, y muy en el suelo. No penséis que era una persona, el cardenal Newman, que vivía así como diríamos en las nubes, ¿no? Por eso ese realismo espiritual le llevaba en una profundidad a buscar en todo el descubrimiento del amor de Dios. Es como si su vida de relación con Dios tuviese como el hilo de oro de su vida espiritual, que era la guía del amor de Dios. Ese era el hilo conductor de toda su vida. Ese era el realismo espiritual. Si Dios ha estado guiando la historia, está guiando también mi vida personal. Él está pendiente de mí. Esa oración tan bonita que hemos cantado todos, Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. ¿No ves con qué primor Él sabe engalanar al lirio que tal vez mañana morirá? Pues si a una humilde flor cuida a tu Dios así, con qué infinito amor no cuidará de a ti. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Después del huracán un pájaro cayó, no creas que eso fue sin permitirlo Dios. Si el pajarillo aquel se cambia por un as, no tienes que temer, tú vales mucho más. Dios es mi Padre, qué feliz soy. Mirad, el primer realismo de este hombre era, fundamentalmente en su oración, era esto. Él pedía en su oración y vivía en una oración con ese realismo espiritual que le llevaba a querer vivir coherentemente con la verdad. No solo era un buscador insaciable de esa verdad, no solo quería vivir en la verdad. Y por eso esta oración, que es hermosísima y que es una profesión de fe, fijaros lo que dice el cardenal Newman, dicen, creo y sé que todas las cosas viven en ti. Todo lo que existe de vida, de excelencia, de gozo, de felicidad en toda la creación es en su sustancia simple y absolutamente tuyo. Bellísimo, ¿no? Toda la línea. Él influye mucho la lectura también de San Alfonso María de Ligorio en la oración y de San Ignacio de Loyola, que también los va a leer como grandes maestros católicos, ¿no? Al sumergirse en el océano de tus infinitas perfecciones, todos los seres tienen todo tu bien. Todo lo que es maravilloso en cuanto a talento o genio es solo un reflejo indigno del más mínimo reflejo de la mente eterna. Todo lo que hacemos bien no es solo por tu ayuda, sino que es una imitación de tu santidad, de esa santidad que está en plenitud en ti. Dios mío, algún día te veré. Qué bonita una oración bellísima, de una ternura. Era un hombre que lloraba mucho, tenía una gran sensibilidad espiritual. Dios mío, algún día te veré. Veré la fuente de esa gracia que me ilumina, me fortalece y me consuela. Cómo salí de ti, cómo estoy hecho a través de ti. Mientras vivo en ti, así puedo finalmente regresar a ti y estar contigo para siempre en la eternidad. Mirad que hay aquí cosas que son muy de San Agustín. La clave de su oración era: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, hasta que volvamos a Él, hasta que descansemos en su corazón. Y por otra parte, él leyendo entre escritos, tú resuena, por ejemplo, una frase que repetía mucho San Agustín y que a mí me impresiona mucho: el tiempo pasa, la eternidad se acerca y yo tengo que ser santo. Eso repetía mucho San Agustín: el tiempo pasa, la eternidad se acerca y yo tengo que ser santo. Y él repite algo parecido, decía él: la vida pasa y la eternidad es inmensa, la eternidad no acaba nunca, pero este tiempo que estamos en esta tierra termina. Hay que vivir
en esa profunda preparación que es que vamos a ser un día examinados y juzgados en ese amor de Dios. A la tarde de la vida nos examinarán en el amor. Por eso la oración suya era una oración de ese realismo, profundo realismo cristiano, que tanto hablan los místicos, que es un hombre que vive apasionadamente la vida, que se pregunta, que se interroga, que pasa noches tórridas oscuras, como diría Juan de la Cruz, pero que también en su oración se abandona, ¿no? Y se pregunta, como los salmos, ¿hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo de estar preocupado, afanado todo el día, ¿no? Te busco y no te encuentro. Tantas y tantos aspectos que recojan esa oración, ¿no? Como tan hermoso como hemos leído cuando le dice: veré la fuente de esa gracia que me ilumina, me fortalece y me consuele. Dios mío, algún día te veré. Todo eso que nos hacemos, esas preguntas, que sobre todo se hace el hombre o la mujer de Dios cuando se encuentra en su oración continua, diaria, con el Señor, en ese trato de intimidad con Él, como nosotros ahora, los que nos toca este turno hoy de la capilla de la adoración perpetua, donde estamos aquí orando y donde cada uno de nosotros dedica una hora o un tiempo diariamente o semanalmente a estar con el Señor, y donde vamos sintiendo y experimentando día a día el gozo inmenso de que su amor nunca se acaba. A veces en nuestra oración conectamos con el Tabor y todo es vida, dulzura y esperanza, alegría. Otras veces conectamos con la pasión de Cristo, con la cruz, con el Calvario, con Getsemaní, y sentimos angustia, tedio, cansancio. A veces tenemos un poco la sensación de que perdemos el tiempo. A veces parece que Dios calla. Como dice el Salmo, dime, Señor, ¿por qué te callas? Con toda la necesidad que tengo de ti, con lo que te busco, con las ansias que estoy aquí, que te pregunto y aparentemente callas, Señor. Toda esa experiencia de oración tan rica, con un realismo espiritual, podríamos decir, la vive el cardenal Newman. En toda esa etapa suya de buscador insaciable e incansable de la verdad que es Jesucristo, que es el camino de la vida verdadera, la verdad del camino de la vida verdadera. Ese es Jesucristo. Y por eso el cardenal Newman lo vive con esa pasión y con ese gozo inmenso, ¿no?, de quien ha conocido el amor de los amores, ¿no? Cuando estábamos allí los sacerdotes, tanto en el púlpito que estuvimos de la capilla de Oxford, por la mañana que estuvimos casi toda la mañana en los lugares del cardenal Newman, cuando estuvimos también en distintos lugares donde él celebraba, donde también... Pues una cosa que a nosotros nos hizo mucho bien era cómo era un hombre que toda su vida, su estudio de la teología, puede decir que era una teología arrodillada, estaba impregnada profundamente de la oración, claro, de la Escritura, de la palabra de Dios, de la búsqueda incansable del Señor, de estar a solas con quien sabemos que nos ama, ¿no? Yo creo que en ese sentido podemos decir que la oración de este hombre era una oración apasionadamente buscadora, insaciable, de saber que el amor de Dios no defrauda nunca. Hubo momentos en que le costó mucho tomar decisiones, porque era una persona profundamente sensible, porque él amaba mucho el anglicanismo, amaba mucho a su pueblo, sabía lo que eso significaba. Incluso pues en aquellos momentos hubo gente que criticaba mucho, como hoy, a los sacerdotes anglicanos y a los sacerdotes católicos también, al clero en general, ¿no? Había mucha gente y entre ellos algunos incluso citaba a algún famoso periodista que luego contestaron también, criticaban mucho, concretamente al cardenal Newman, hablando de que eran sacerdotes muy mentirosos, con muchas cosas que no eran verdad, ¿no? Y él, que era una persona buscadora incansable de la verdad, pues le dio muchísimo dolor en su corazón que dijesen cosas de él que no eran verdad. La tercera y último momento de la oración, con la cual quiero terminar, era que como la oración oraba para que Dios le diese la luz. Guíame, Señor, dame luz. Yo empiezo toda mi oración, cuando yo explico cómo hago yo mi oración, después ya de más de 50 años orando todos los días,
y muchas horas de oración, incluso hoy diariamente, que dedico mucho tiempo a estar con el Señor, todo el tiempo que puedo. A veces me gustaría orar mucho más, pero un tiempo largo diario, claro, que dedico. Un día sin oración es un día perdido en mi vida y en la vida de cada ser humano, ¿no? Pues, porque además se nota mucho cuando lo que tú dices lo vives, a cuando lo dices lo sabes, pero no lo has saboreado. La oración te hace saborear a Dios y decir, gustad y ved qué bueno es el Señor. Y hay que dedicar tiempo a estar con el Señor, porque si no, no saboreas a Dios. Eso que le decía San Juan de la Cruz a los orantes de aquellos tiempos era verdad. Vosotros os gustaría tener mucha paz, mucha alegría, mucha esperanza, mucha sabiduría, pero no esté dispuesto a estar tiempo con el Señor. No esté tiempo a aburriros en la oración, no esté tiempo a dedicar 1 hora por lo menos diaria o 2 al Señor, pero a solas con Dios. Y no estáis dispuestos a estar con el Señor, ¿no? Pues él, para la última clave de la oración, que también aparece una poesía, una oración poética, y que a mí me ha hecho muchísimo bien, meditándolo, como una cosa, unos CDs que publicaron las hermanas de las esclavas de Cristo Rey, y que yo lo pongo cuando doy ejercicios espirituales en la 4ª semana de ejercicios o en la 3ª del cardenal Newman, porque hace mucho bien. Refleja un poco la vida de este hombre, que es un auténtico apasionado por Jesucristo, por la Iglesia, por la verdad, por el amor. Fijaros lo que dice, ya con esto voy terminando, dice así, para que aprendamos en la oración, dice: mi Dios, sé que puedes iluminar mi oscuridad. Fijaros lo humilde que es este hombre, porque era un hombre súper inteligente, Probablemente, y por eso fuimos nosotros a esta peregrinación a Londres y a Oxford, estos 30 sacerdotes de los últimos años jóvenes, porque probablemente el Papa, o esperemos que un día la Iglesia lo nombre doctor de la Iglesia, que puede ser nombrado, y ha habido muchos episcopados que han pedido que el cardenal Newman sea incorporado, nombrado doctor de la Iglesia. Pero fijaros qué profunda humildad, porque la oración también te hace humilde. Una persona que ora es humilde, porque sabe que necesita mucho de esa verdad del amor de Dios. Y por eso dice así: mi Dios, sé que puedes iluminar mi oscuridad. Sé que solo tú puedes hacerlo. Deseo que ilumines mi oscuridad. No sé si así lo harás, pero solo tú puedes hacerlo. Fijaros qué profunda humildad, ¿no? No sé si lo harás, porque tú eres libre. Dios es todopoderoso, pero no es todo caprichoso. Gente que le gustaría un Dios que hiciese todo como nos gusta a nosotros y que hiciese nuestra propia voluntad. Ojalá Dios pudiese, a ver si Dios, en vez de caer drones y bombas atómicas sobre Gaza o sobre Israel o sobre Ucrania o sobre Moscú, ojalá en vez de eso Dios que fuese todo caprichoso y cambiase los misiles por una guerra de pasteles. Pero Dios no es todo caprichoso. El hombre puede matar y Dios respeta, ¿no? Pero fijaros, sé que lo puedes hacer. No sé si lo vas a hacer, pero sé que lo puedes hacer. No sé si lo harás, pero solo si tú puedes hacerlo. Y este deseo es razón suficiente para que yo te lo pida. Sabéis que después del Concilio Vaticano II, en muchos ámbitos cayó en crisis la oración de petición. Yo me he encontrado con mucha gente y dice: yo no pido nada a Dios, solo lo alabo, solo le doy gracias, solo le bendigo, pero pedirle a Dios, yo no le pido a Dios. Ya sabe Dios lo que necesitamos. Y yo, cuando oigo eso, que después del Vaticano II mucha gente lo dijo, gracias a Dios, hoy ya no existe eso. Hoy se ha vuelto a recuperar el sentido pleno de la oración cristiana. Yo siempre digo 3 cosas. Primero, lo que dicen eso, que no hay que pedir a Dios, es porque son ricos. Los ricos nunca piden, solo piden los pobres. Segundo, no han leído el Evangelio, porque Jesús ha dicho: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Por tanto, que Cristo nos hubiese cogido a las manos. Y tercero, y más todavía más gordo, es porque realmente no creen en la fuerza de la petición a Dios. No creen. Yo le pido a Dios todo. ¿Cómo no le voy a pedir yo por la guerra, para que desaparezca la guerra? ¿Cómo le voy a pedir por la salud? ¿Cómo le voy a pedir por un amigo que me lo ha dicho?
Pues por todas las cosas, porque todo le interesa a Dios. Todo le interesa a Dios. Todo le interesa a los amigos de Dios. Por eso termina el cardenal Newman esta bellísima poesía diciendo, que es la última que comento en Cómo orar con el cardenal Newman, y dice así: no sé si lo harás, pero solo tú puedes hacerlo. Y este deseo es razón suficiente para que yo te lo pida. Prometo que por tu gracia que te pido, abrazaré todo lo que sienta seguro que es la verdad. Y por tu gracia me protegerás contra todo autoengaño, al que puedo llevarme la tendencia natural en lugar de lo que la razón aprueba. Fijaros que este es un hombre pues, que viene a decir algo bellísimo también sobre la oración cristiana, ¿no? Viene a decir que, claro, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestra tendencia natural, por nuestras pasiones, de una palabra, por algo que el Papa Francisco con muchísima sabiduría repite continuamente y que hay mucha gente que no lo tiene claro. Hay que distinguir siempre entre lo humano y lo mundano, que no es lo mismo. El diablo, en su engaño, siempre tiene mucho interés en confundir, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero todos sabemos lo que es una persona humana y lo que es una persona mundana. Si a mí me dicen, esa religiosa es muy humana, visita a los pobres, está con los enfermos, es una mujer muy, muy humana, visita la cárcel, se conmueve con la gente, eso es cristiano. Y decimos, esta mujer es muy humana. Ahora, si me dicen que esa persona, esa religiosa, está todos los días de fiesta, está todos los días de comilonas por ahí, está todos los días de vacaciones en Miami, pues nosotros no decimos que esa persona es muy humana, lo que decimos que es muy mundana. La mundanidad no es humanidad. La humanidad es el reflejo de la ternura de Dios. La mundanidad es dejarme llevar por el mundo, el demonio y la carne, que es otra cosa. Entonces, el cardenal Newman, qué bien lo distingue esto, ¿no? Dejarse llevar por nuestras pasiones. Entonces, en la oración cristiana, lo que te hace es humano, no te hace mundano. Mira, gustada las cosas de Dios, lo mundano no te atrae. Pero gustado lo mundano, no te atraen las cosas de Dios. Eso es verdad, porque te mundanizas. Entonces, por eso es tan importante descubrir en nuestra vida esta propia realidad. Y por eso le pedimos hoy al San Newman, el cardenal Newman, que tanto, Enrique Newman, este gran cardenal de la Iglesia Católica, este hombre que ojalá sea pronto proclamado doctor de la Iglesia, le pedimos a San Newman, le pedimos, Señor, te pedimos por intercesión de este gran santo que nos concedas el don de la oración, que podamos orar buscando apasionadamente la verdad, buscando apasionadamente el amor de Dios, buscando apasionadamente vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Y no te pedimos que nos digas todos los pasos que tenemos que dar dentro de 40 años y que nos digas las pistas del camino para toda la vida, sino sencillamente el paso que tengo que dar hoy. Solo te pido que me enseñes el paso que tengo que dar hoy.
Nos visita esta tarde para darnos su testimonio don Luis Miguel Valero Dones, párroco de San Miguel y Santiago de Santa Cruz de la Zarza, además de amigo condiscípulo mío. También en la diócesis director del Secretariado de Pastoral de la Tercera Edad. Escuchamos ahora su testimonio. Pues buenas tardes a ti, el Señor el primero. Buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes, Jesús. Y buenas tardes a todos aquellos que a través de los distintos medios siguen esta escuela de oración. Mi nombre es Luis Miguel, Luis, como ha dicho Jesús. Tengo 57 años, estoy casi a punto de cumplir los 33 de sacerdote juntamente con Jesús. Yo nací en el seno de una familia muy sencilla. Mi padre era herrero y el olor de la fragua, del hierro, del metal, de la grasa, pues era algo habitual tanto en el taller como en casa. Soy el tercero de 3 hermanos. No era una familia especialmente religiosa, pero sí que era creyente. Y de hecho mis primeros recuerdos de asistir a la iglesia era precisamente acompañando a la que todavía es mi madre a la misa y verla pues rezando el rosario, algo pues que era muy habitual en ella y que ha sido muy habitual pues hasta tristemente unos años en que pues la edad va complicando las situaciones de las mentes. En este año sacerdotal, y ya que me invitaba don Jesús a dar mi testimonio, sí quiero empezar dando las gracias precisamente a algunos sacerdotes por los cuales hoy estoy yo aquí. El primero, don José María, es un sacerdote que hasta hace 8 años no conocía, pero es el que me bautizó. Yo nací en un hospital en Madrid y me bautizaron allí, en el hospital. Y de él solamente tenía su nombre. Y hace unos años, cuando celebraba mi boda de plata, pude localizarle y pude saludarle en un pueblo, en Chantade, allí en Galicia, y tuve el placer de encontrarme y saludarle y darle las gracias precisamente por aquel primer don que él me regaló, que era el de haberme hecho hijo de Dios. Dar las gracias también a don Francisco, es el cura de mi pueblo, de mi infancia, es el cura que me dio la primera comunión. Y es el cura, pues desde esa sencillez que tenían aquellos curas mayores en aquella época, pues intentaba pues transmitir la palabra de Dios y el Evangelio. Y darle también muchas gracias a don Marcelino. Don Marcelino es el cura de mi vida, por así decirlo. Es el cura que llegó al pueblo cuando yo tenía 9 años. Por culpa de mis amigos yo entré a ser monaguillo y tuve esa oportunidad de conocerle mejor. Y como el año pasado, en las fiestas de mi pueblo, en las fiestas patronales, le podía decir a él personalmente y también a todos aquellos que participaban en la Eucaristía, que él de manera especial tenía la culpa de que yo estuviera allí celebrando la misa. Porque cuando era niño y le veía cómo actuaba, cómo se comportaba, cómo trataba a la gente, en mí surgió una cuestión: ¿merece la pena ser como este hombre? Y de ahí esa primera incipiente llamada que Dios me hacía para entrar en el seminario. Yo entré en el seminario a los 11 años, muy chiquitito. Algunos me preguntan, ¿con 11 años se puede tener vocación? Digo, hombre, yo no me ordené por lo que entré en el seminario a los 11 años, pero a los 11 años tenía la vocación de un niño de 11 años. No me pidas que a los 11 años tuviera la vocación con 24, que fue cuando me ordené sacerdote. Pero tenía esa vocación incipiente, esa primera llamada que el Señor llamó a mi corazón y me hizo dar ese primer sí al Señor. Luego serían 13 años de seminario, 13 años
en los que esa primera llamada, esa primera vocación, pues va madurando. Y gracias pues también a la ayuda de los sacerdotes, de los formadores del seminario, gracias pues también pues a esa compañía de don Marcelino, el que era el cura de mi pueblo, pues fui conociendo, sobre todo don Marcelino, el gran amor que él tenía a la Iglesia y el gran amor que él tenía a Dios. Son dos realidades que siempre estaban en sus labios y que siempre pues intentaba transmitir de una manera u otra. También en el seminario pues vas descubriendo pues cómo tienes que intentar hacer que tu vida, que tu historia sea parte de esa historia de la salvación. El libro sagrado termina con las últimas palabras del Apocalipsis, que la novia y el Espíritu digan: ven Señor Jesús. Pero realmente la historia de la salvación no termina ahí. La historia de la salvación la vamos entretejiendo todos nosotros. Y lo importante es que cada uno de nosotros, en nuestra circunstancia, en nuestra vocación peculiar, en nuestro trabajo, seamos capaces de ir entretejiendo esa vocación. También en el seminario descubrí pues ese amor tan grande que Dios nos tiene, un amor que, como decía la canción que acabamos de escuchar, nadie nos puede apartar de él. Solamente nosotros, si somos torpes, nos podemos apartar de ese amor. Descubrí pues esa presencia viva y resucitada de Cristo en medio de mi vida y en medio de mi historia. Y descubrí pues a través de manera especial de una frase de Jesús en el Evangelio de San Juan, en ese relato de la última cena, en que Jesús les plantea a los apóstoles: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no os enviaré desde el Padre la fuerza del Espíritu Santo. Y yo cuando leí aquella frase me pregunté: qué importante tiene que ser el Espíritu Santo para que Jesús les dijera a los apóstoles, a sus amigos, que les convenía que Él se fuera para que así el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. La palabra de Dios ha sido, o he intentado que fuera, pues guía y compañera pues a lo largo de mi vida. Son ya, como decía, casi 33 años de sacerdote. Mi primer destino fue en Quintanar de la Orden. Allí pues con el trabajo con los chavales en el instituto, con el grupo de jóvenes, las salidas que a veces hacíamos, y de manera especial quiero resaltar una, cuando fuimos a Tesé, aquí en aquellos encuentros de jóvenes internacionales, en aquel monasterio ecuménico, y había una frase a la entrada de la iglesia que ponía: vosotros que estéis aquí, reconciliaos, descubrid en el Evangelio la novedad de las bienaventuranzas, la alegría, la sencillez, la misericordia, poner el corazón al comienzo de todas las cosas y hacer del ahora un hoy para Dios. Aquella última frase se me quedó muy grabada, de tal manera que casi he querido que fuera un poco lema de mi vida, pues intentar hacer de cada momento, de cada circunstancia, una hora, un hoy para Dios. Vivirlo pues en ese sentido desde esa presencia, como decía Santa Teresa, también entre los pucheros, pues anda Dios, pues en todas las ocupaciones podemos vivir esa presencia de Dios en nuestras vidas, y no en mi vida porque sea sacerdote, sino en todas las vidas. Mi segundo destino fue la Puebla de Almoradiel. Allí de manera especial tengo que agradecer la compañía, el camino junto a mí de tantos jóvenes que había en aquella parroquia, de los cuales pues me sigo considerando amigos, y ellos pues gracias a Dios pues también me siguen considerando amigos. Con ellos aprendí también pues a vivir mi sacerdocio y a madurar y a crecer. Mi tercer destino fue Camuñas. Allí de manera especial hay una realidad muy peculiar, que es la celebración del Corpus Christi. Además, este año, que nos llegaba esta mañana precisamente ya el díptico de
del Congreso Eucarístico y esa primera jornada que se tiene precisamente en Camuñas, por ese sentido eucarístico que tiene el pueblo y esa hermandad del Santísimo Sacramento, que de la danza pues hace un auto sacramental en esa representación de la lucha del bien y el mal, y cómo pues cuando el alma es tocada por la gracia pues salta de gozo y de júbilo ante la presencia del Señor Eucaristía. En este último destino, en Santa Cruz de la Zarza, pues he estado trabajando pues ya por bastantes años, y además de todos los trabajos pues que vas haciendo y he ido realizando en las otras parroquias, pues dar clases, catequesis, la celebración de la Eucaristía, los sacramentos, sí que hay dos realidades que aquí pues también me han tocado de manera especial. Una es un movimiento de matrimonios, los equipos de Nuestra Señora. Ellos, entre los puntos de esfuerzo, que tienen varios, hay tres que son muy significativos. Una es la escucha de la palabra, la oración personal y la oración conyugal. Y lo ponen como base precisamente de su vida. Y lo realmente importante es que en todas las reuniones hay que repasar. Y como sacerdote y como conciliario de esos grupos a los que acompaño, pues yo también tengo que repasar cómo es mi vida de oración, cómo hago la escucha de la palabra. Y supone también un reto, porque tengo que ponerme delante de esa pequeña comunidad que es ese equipo y decir a veces pues cuando ando más despistado, cuando pues he podido dejar un poco aparcada la oración, o cuando pues la oración pues de manera especial me hace fuerte, me hace avanzar, me hace crecer. Los equipos de Nuestra Señora surgen con un grupo de matrimonio y un sacerdote, el padre Cafarel, y hay una frase de él que me ayudó a entender precisamente el sentido que tenían los equipos y también cuál era mi papel acompañando a esos matrimonios. Era ante una pregunta en que querían encontrar a Dios, esos matrimonios primeros, y él les dijo: busquemos juntos, vamos a caminar juntos. Y eso es lo que intento hacer, eso es lo que a lo largo de mi vida de sacerdote pues he intentado hacer pues en estos 4 pueblos, incluso pues aquel año en que estuve realizando pues el servicio militar ya como sacerdote en la Academia de la Guardia Civil y en todos los sitios por donde he intentado pasar, pues he intentado pues también pues acompañar. Es una de las cosas que también don Marcelino me enseñaba. El sacerdote tiene sentido y tiene valor en tanto en cuanto se da al pueblo cristiano, a la comunidad que se le ha encomendado. Y eso con humildad lo hago. Yo me acuerdo que cuando me ordenaba, en la frase que poníamos en el recordatorio, yo ponía una frase del apóstol San Pablo a la carta a Timoteo, que decía: yo te he confiado, te doy gracias, Señor Jesús, porque me has llamado, te has fiado de mí, me has hecho capaz y te he confiado este ministerio. En definitiva, si soy sacerdote, no es por mis méritos, es porque Dios me ha hecho capaz y porque Dios me ha confiado este ministerio. Y no puedo terminar sin una última frase. Perdonadme. La otra cosa que en Santa Cruz me ha llenado es la residencia de ancianos que tenemos allí. Es algo que también pues lleva mucho tiempo de mi vida pastoral y de mi trabajo en la parroquia. Y además pues el año pasado don Francisco me nombraba pues director de este secretariado de pastoral de la tercera edad y intento pues visitar pues también a las residencias. Es una delicia tratar con los ancianos. Yo sé que es un campo que parece que no es atrayente, no hay grandes conversiones, pero son muy agradecidos. Y a veces lo único que quieren es eso, que los mires y que los sonríes. A veces simplemente con ellos, para ellos es un mundo. Entonces, pues, le doy gracias también por esa realidad que de manera especial en Santa Cruz he descubierto. Y ahora sí, y con esto termino. Hay un santo, un beato, que espero que pronto llegue a ser santo, que es el beato Juan Pablo I, al que yo tengo especial cariño, porque entré en el seminario cuando él estaba de papa. Esos 33 días fue cuando yo entré en el seminario.
Y él tiene una frase que le intento hacer vida también en mi vida, que dice así, creo que la encontraron escrita puño-letra a su puño en la mesilla. Decía: quiero agradarte mucho, Señor. Aceptadme con mis limitaciones, con mis defectos, con mis pecados, y hazme llegar a ser como tú deseas. Pues esto es lo que yo le pido al Señor de manera especial cuando hago oración. Hazme llegar a ser como tú deseas. El testimonio bellísimo y sobre todo un testimonio profundo de Luismi, porque ha sido su oración hecha vida y su vida hecha oración, pues nos ayuda, nos conmueve a todos, como también el testimonio de orar con el cardenal Newman. La experiencia que tuvimos todos los sacerdotes que visitamos estos lugares, descubrimos la santidad de este hombre, pero todos los lugares, como nos decía la Luismi, también desde su labor como párroco de una gran parroquia, pero también como encargado de la pastoral de la tercera edad, de los mayores, pues también es un conmoverse y ayudar a la gente a descubrir que perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Nos volvemos a ver dentro de una semana y seguiremos durante este año sacerdotal paso a paso descubriendo los grandes orantes sacerdotes de la Iglesia.